Mi nombre es Martín Laite, soy miembro de la regional Mar del Plata Fangio. Hoy, jueves 20 de agosto, siendo las 9 horas, les doy la bienvenida desde Mar del Plata. Muchísimas gracias por sumarse a esta charla nombrada Inclusión de Cultivos de Servicio en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de la presentación que estamos por ver, usted podrá ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación le pasaré algunas de las preguntas a los oradores en base a la cantidad recibidas y al tiempo que dispongamos. La idea es que el orador dé una charla de unos 25 o 30 minutos y nos queden unos 20 minutos para todas las dudas que ustedes tuvieran. Recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde pueden buscar a los oradores que están registrados en el Congreso y a través de la misma chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas a los especialistas en vivo, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir lo que sucede en las redes, no olviden de utilizar el hashtag #Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación les presentaré el currículum de Matías Duval. Matías es ingeniero agrónomo recibido en el año 2009 de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Es doctor en agronomía desde el año 2006, recibido en la misma institución, Universidad Nacional del Sur. Docente de la Cátedra Manejo y Conservación de Suelos del Departamento Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, los dejo con Matías a continuación con la presentación. Saludos. Bueno, buen día para todos. Gracias por esta presentación, Martín. Como dijo Martín, mi presentación se titula Inclusión de cultivos de servicio en el sudoeste bonaerense. Este ensayo o esta experiencia surge a partir de la inquietud de algunos de los productores de la regional APRESID Bahía Blanca, en la cual por su secuencia de cultivos, en algunas ocasiones queda el suelo durante prolongados periodos de barbecho, en la cual se hace una subutilización de los recursos. Por lo tanto, en esos momentos sería factible incluir este tipo de prácticas de manejo. ¿Cómo ha ido evolucionando? Es decir, los cultivos de servicio, cultivo de cobertura, se han utilizado desde hace muchos años, no es una práctica nueva, se la ha ido denominando de diferentes formas, según cuál ha sido sobre qué sistema productivo se ha aplicado, o sobre qué funciones u objetivos se pretende que ellos generen sobre dicho sistema, generando una multiplicidad de efectos benéficos, ya sea sobre los cultivos o sobre el suelo, o diferentes servicios ecosistémicos. Algunos los nombro en esta presentación, hay muchos más, desde aportes de nitrógeno, aportes de carbono al ecosistema, mejorar las propiedades físicas del suelo, como controladores de ciertos procesos de degradación, controladores de supresión de malezas, y reguladores de ciertos factores que pueden llegar a contaminar el medio ambiente o afectar la calidad del suelo, como puede ser lixiviación de nutrientes, control de recarga de napas freáticas o la reducción de ascenso de sales. Y en el último tiempo, este tipo de prácticas se la denomina, o estos cultivos se la denomina cultivo de servicios, englobando la multiplicidad de funciones que ellos cumplen en el agroecosistema. Bueno, para ponerlos en contexto, el área de influencia en la cual se encuentra dicha experiencia es el sudoeste bonaerense. Es un clima subhúmedo, seco a semiárido, donde las precipitaciones o el clima más bien y el riesgo de erosión son las principales limitantes para los sistemas productivos de la región. Los sistemas productivos son generalmente mixtos y en algunos casos son sistemas de agricultura continua, en los cuales la secuencia de cultivos predominantes encontramos los cultivos de invierno, principalmente trigo y cebada,
Y en el último tiempo, en dicha secuencia de cultivos se está incluyendo cultivos de verano como el maíz, a través del uso de tecnologías como la baja densidad, que permitió incluir este tipo de cultivos a la secuencia de cultivos que comúnmente se utilizaba en la región. En ese caso, entre el cereal de invierno, ya sea trigo o cebada, y el maíz, en este caso, podemos tener estas situaciones, ¿no? Unos 10 meses de barbecho, ¿no? Entre el cereal de invierno y el cultivo de maíz, en los cuales, digamos, va a haber una mayor presión de malezas y una subutilización tanto del agua, los nutrientes y la radiación. Por lo tanto, en estos casos sería factible la inclusión de este tipo de cultivo de servicio. El objetivo general que se planteó en esta experiencia fue evaluar el comportamiento y la adaptación de diferentes especies, comúnmente utilizadas en la región, como cultivos de servicios, en una secuencia agrícola ganadera de la región, en la cual se intenta, digamos, reducir ese periodo de barbecho, incluyendo un cultivo de servicio y reduciendo ese periodo de barbecho de unos 10 meses a reducirlo bueno, depende del momento de supresión, pero unos 45 a 60 días. En esta experiencia, o los datos que les voy a mostrar a continuación, están referidos a lo que es costo hídrico, producción de materia seca. Ahí tenemos dos situaciones, con y sin pastoreo, es decir, incluimos una variable más o un servicio más de este tipo de cultivo, es decir, el consumo de forraje. Eficiencia hídrica, cobertura generada durante ese barbecho, dinámica de agua y rendimiento del cultivo de cosecha, ¿no? En este caso cultivo de maíz. ¿Dónde está ubicado el campo donde se está realizando esta experiencia? Como les dije, es el sudoeste bonaerense, un clima semiárido. Más precisamente en esa región las precipitaciones rondan los 580 milímetros, pero en toda la región anda entre los 550 y los 800 milímetros anuales de precipitación. Algo de la historia del lote, es una historia relativamente escasa de agricultura. Los últimos 11 años se ha mantenido bajo monocultivo de cereal de invierno, trigo y cebada, y en los últimos 9 se ha encontrado o se encuentra bajo siembra directa. Son suelos de texturas gruesas, susceptibles a la erosión, aplustoles énticos o aplustoles típicos, de clase 3E, de textura franco-arenosa, contenidos de materia orgánica del 3,5%, ahí se ve reflejado, ¿no? la escasa historia agrícola de esos suelos, y una capacidad de retención de agua útil de unos 140 milímetros hasta el metro de profundidad. ¿Cuáles fueron los tratamientos o cultivos que se utilizaron en esta experiencia? Bueno, se utilizaron algunas gramíneas como centeno, avena, se utilizó la leguminosa Vicia villosa y las mezclas de las gramíneas con esa leguminosa, y también se consideró una situación control, es decir, el barbecho tradicional que víamos al comienzo. Eso tuvo un arreglo de bloques, 4 bloques completamente aleatorizados, en los cuales se sortearon los diferentes tratamientos, y esos bloques a su vez se subdividieron en la situación pastoreo, ¿no? Consumo por parte de bovinos, y una situación en la cual se utilizó como cultivo de cobertura en sí, en la cual no tuvo ningún tipo de cosecha de forraje. Algunas características del año pasado, en el cual fue el primer año de experiencia. Fue un año relativamente seco, comparado con la media histórica. Tuvimos una merma en las precipitaciones entre un 15 y un 20%, y tuvimos una mala distribución, una irregular distribución de las precipitaciones. Fíjense, por ejemplo, en los meses de enero y febrero tuvimos un 70% menos de precipitaciones con respecto a la media histórica. Eso retrasó un poco la fecha de siembra propuesta por nosotros para realizar estos cultivos. Recién en marzo se pudo recargar el perfil del suelo, con lo cual nos permitió sembrar dichos cultivos en el mes de abril, la cual la fecha de siembra fue el de fines de abril, 29 de abril.
como dice ahí. Se finalizaron los cultivos de servicios mediante aplicación de glifosato el 4 de octubre, es decir, tuvo un ciclo, una duración de unos 158 días. Durante dicho periodo llovieron aproximadamente 130 milímetros. Acá vemos la distribución de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo de servicio. Tuvimos después de esa supresión de los diferentes tratamientos, unos 45 días de barbecho en los cuales precipitaron 106 milímetros, permitiendo la siembra del maíz el 15 de noviembre a razón de 25.000 plantas por hectárea. ¿Cómo fue la dinámica o la variación en el contenido hídrico en los diferentes tratamientos? Bueno, en la situación testigo o en la situación de barbecho convencional, vemos que arrancamos, todos arrancamos en abril con la siembra de los cultivos de servicios, ahí también arrancó el barbecho convencional. Vemos la distribución de los meses y la distribución de las precipitaciones dentro de cada mes, en la parte inferior. Arrancamos con un perfil más o menos con la mitad de capacidad de retención de agua disponible, ¿no? Unos 65 milímetros. Y terminamos dicho barbecho con aproximadamente la misma cantidad de agua, es decir, ese barbecho esa práctica fue sumamente ineficiente, en la cual solamente de los 130 milímetros que llovieron durante todo ese ciclo, solamente 3 milímetros, digamos, se ven reflejados en el contenido de agua útil de ese perfil. ¿Qué pasó con los cultivos de servicios? Bueno, digamos, estos cultivos hicieron un consumo, digamos, del agua disponible en el suelo, repercutiendo significativamente sobre los contenidos de agua disponibles al momento de su presión, el cual se obtuvieron valores promedios para los 5 tratamientos de unos 39 milímetros, es decir, al momento de su presión de los cultivos de cobertura teníamos un 29, un 30% de la capacidad total de agua disponible. Ese mayor consumo por parte de los cultivos de servicios, lo podemos ver acá, a diferentes profundidades, ocurrió principalmente en los horizontes o capas de suelos más profundas, con diferencias significativas principalmente en los tratamientos con gramíneas o gramíneas con mezcla con la leguminosa, comparada con el barbecho convencional. Fíjense que tanto en 20-40, 40-60 y 60-100 centímetros, siempre los cultivos de servicios tuvieron menor contenido de agua disponible en comparación con el barbecho. Es decir, teníamos alrededor de un 50 a un 48, un 50% menos de agua disponible con respecto al barbecho. Y eso generó, digamos, o causó un costo hídrico de realizar esos cultivos de servicios de 11 a 37 milímetros de agua disponible según cuál fuere el tratamiento. Ese mayor consumo por parte de los cultivos de servicios, digamos, se tradujo en una mayor producción de materia seca o de biomasa, que lo podemos ver en este gráfico. Acá tenemos las dos situaciones, la situación no pastoreada, en la cual encontramos que el centeno y la consociación centeno-vicia fueron los que produjeron mayor cantidad de biomasa aérea con respecto al barbecho. También la avena tuvo mayor producción de materia seca. Y vemos que en el caso de la situación pastoreada, solamente hay diferencias con respecto al barbecho. En el caso del centeno y centeno-vicia, hay, digamos, al pastorear todos los tratamientos a la vez, una selección por parte de los animales de aquellos cultivos como avena vicia, en desmedro del cultivo de centeno, debido a que ya se encontraba encañado, digamos, y es menos apetecible por los animales. Acá podemos ver la situación, ¿no? Cómo se encontraba al momento. Esto fue una foto del 4 de octubre,
cómo encontrábamos esos cultivos con y sin pastoreo en dicha fecha. Esa mayor producción de materia seca por parte del centeno o centenovicia, digamos, también repercutió en una mayor eficiencia de uso del agua, en la cual se observaron diferencias significativas con respecto a los otros tratamientos, ¿no? Teníamos las mayores eficiencias en el caso del centeno, centenovicia, eficiencias intermedias en avena, avena vicia, y las menores eficiencias las tuvimos en el cultivo de vicia puro. Ahora bien, luego de 45 días de ese barbecho más corto, volvimos a evaluar el contenido de agua al momento, en el perfil del suelo, y vemos, y también se evaluó la cobertura que contenía los diferentes tratamientos a ese momento. Vemos que en comparación al momento de supresión, todos los tratamientos, digamos, recuperaron gran parte del agua que fueron consumidas por dichos cultivos, lo cual se vio reflejado en los contenidos de agua sin diferencias significativas con respecto al barbecho. Si bien hay mayor contenido de agua en el barbecho, esa diferencia no es significativa. Tenemos valores de 106 milímetros en el caso del barbecho, y en unos 80, 85, 90 milímetros en el caso de los cultivos de servicios que más consumo habían generado en el perfil del suelo. Esta es una foto tomada un mes después de la supresión de los cultivos de servicios. Fíjense en las diferencias, ¿no?, que vemos en la producción de materia seca, que las vemos en el caso de, como vemos acá en el gráfico, las vemos también en estas fotografías. Vemos claramente el centeno, digamos, la cobertura que generó y que se mantuvo durante dicho periodo de barbecho. Esa mayor recuperación del agua, ¿no?, en el perfil del suelo, en los tratamientos con cultivo de servicios, se debe principalmente, o una de las principales razones, es debido a una mayor eficiencia de almacenamiento y conservación del agua que se produjo durante ese corto periodo de barbecho. Acá tenemos el periodo de barbecho, que era desde inicios de octubre hasta mediados de noviembre, ¿no? Tenemos las precipitaciones que ocurrían en los meses de octubre y los primeros 15 días de noviembre, es decir, precipitaron en ese periodo de barbecho unos 106 milímetros, de los cuales, fíjense lo que almacenó cada uno de los tratamientos. En el caso del centeno, 60 milímetros los conservó en el perfil del suelo al momento de la siembra del maíz, y el resto de los tratamientos también ronda entre los 50 y 55 milímetros en todos los tratamientos, con cultivo de servicios. Mientras que el barbecho solamente de esos 106 milímetros almacenó, al momento de la siembra del maíz, solamente 38. Es decir, esa mayor evaporación, digamos, o esa mayor temperatura que tenemos sobre el suelo, digamos, con menor cobertura, influyó en una menor eficiencia hídrica en ese suelo. Y vemos que esa diferencia es significativa. Por ejemplo, vemos en este caso avena vicia y centeno se diferencian, digamos, de la situación de barbecho convencional. Y esa mayor eficiencia, digamos, responde principalmente a esa mayor cobertura que le dimos o que generamos a partir de la implementación de estos cultivos de servicios. Acá vemos la relación que existe entre la cantidad de cobertura que medimos a los 45 días, al momento de la siembra del maíz, versus la eficiencia de ese periodo de barbecho de 45 días. Vemos que existe una relación significativa entre la cantidad de cobertura que generamos y la eficiencia con que ese suelo almacena y conserva el agua. Otra cosa que fuimos midiendo es el contenido o la cantidad de raíces producida por los diferentes cultivos de servicio
y vemos, vemos que hay un aporte significativo también de biomasa radicular, en algunos casos similar a lo que aporta en forma de biomasa aérea, y vemos que esto va a tener una influencia significativa sobre todo lo que es principalmente estructura del suelo, agregación y conservación o aumento de los contenidos de materia orgánica de esos suelos. Vemos que en comparación con el barbecho, tuvimos una producción adicional de biomasa radicular de entre un 15 a un 60%, según cuál sea el cultivo de cobertura que hayamos utilizado. Esto también es importante, generar este tipo de información al momento de planificar qué tipo de cultivo voy a realizar, si yo quiero realizar alguna descompactación o quiero generar algún tipo de beneficio sobre la estructura en los primeros centímetros del suelo. Ahora bien, ¿cuál fue el efecto sobre la producción de maíz? Bueno, fue un año, digamos, el principio de este año y fines del año pasado, digamos, las precipitaciones fueron muy, muy escasas. El cultivo principalmente dependió más que nada de lo que es las precipitaciones durante el ciclo de ese cultivo y no tanto de los tratamientos. Si bien acá podemos ver algunas diferencias, esto es producción de materia seca total, vemos que existe por ahí algunas diferencias o unas mermas en el rendimiento en el caso de vicia y avena con respecto al barbecho convencional, de unos 500 a 600 kilos, mientras que en el resto de los tratamientos no se observan diferencias significativas con respecto al barbecho. También en esas situaciones se evaluaron, bueno, como les comenté anteriormente, el efecto del pastoreo, pensando que podría haber algún efecto detrimental del pastoreo sobre el rendimiento del cultivo de cosecha. Vimos que en realidad no causó un efecto negativo sobre el rendimiento del pastoreado en comparación con el no pastoreado. También se realizó una fertilización para ver si podría existir algún tipo de inmovilización por parte del nitrógeno, por parte de esa biomasa generada por los cultivos, principalmente gramíneas. Si bien no fue una fertilización muy importante, fueron 60 kilos de urea en el momento de B6 del cultivo de maíz, tampoco reflejó una diferenciación en los rendimientos entre la situación fertilizada y no fertilizada. Digamos, la principal causa de los rendimientos, o la principal variación de los rendimientos, se debe al estrés hídrico generado durante el ciclo del cultivo. Esto es una foto tomada el 19 de febrero. Digamos, durante todo enero y febrero recibió casi 30 milímetros, creo, de precipitaciones, los cuales repercutieron negativamente sobre todo los tratamientos, ¿no? Independientemente de que sean cultivo de servicio o barbecho tradicional. Digamos, eso es un punto a favor desde el punto de vista de la utilización de los cultivos de servicios, que en este primer año de experiencia no repercutieron negativamente en los rendimientos. Algunos comentarios finales. ¿Qué podemos decir? Bueno, el consumo de agua por los cultivos de servicio hasta el momento de terminación fue significativo, disminuyó el agua útil en el perfil del suelo, puede ser uno de los motivos por el cual el productor, digamos, tenga, digamos, miedo de utilizarlos, pero también pudimos ver que el barbecho tradicional también fue muy ineficiente en cumplir ese objetivo, ¿no? Vimos que solamente un 2% del agua que precipitó durante dicho periodo de barbecho realmente fue almacenada al momento de la siembra de ese cultivo de maíz. Para esta región, digamos, la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones es la principal herramienta, digamos, a tener en cuenta para tomar las decisiones y hacer un uso y manejo, digamos, eficiente de estos cultivos de servicios. Una situación hipotética, ¿no? Si nosotros tenemos todo el perfil del suelo, digamos, a capacidad campo, es decir, tenemos unos 140 milímetros de agua disponible en nuestro perfil, y terminamos ese
y al momento de la terminación de esos cultivos de servicios tenemos, como les mostré yo, en promedio para todos los tratamientos unos 39 milímetros, podemos redondear, es decir, tenemos una diferencia de agua de unos 100 milímetros. Tendríamos que ver esos 100 milímetros, qué probabilidad de recuperación tenemos de agua en ese perfil, o de recargar ese perfil. Esto es una probabilidad de ocurrencia, ¿no?, de precipitaciones para 3 situaciones. Yo le pongo 3 situaciones, pueden ser más, ¿no? Poniendo una siembra del cultivo de verano fines de noviembre, principios de diciembre, y secando los cultivos de cobertura en diferentes momentos. Secado en septiembre, secado en octubre y secado en noviembre. Obviamente que a medida que retrasamos el secado, vamos a generar un mayor consumo de agua en el perfil del suelo y vamos a tener un menor periodo de recarga. Y vemos que para que ocurran, ¿no?, esos 100 milímetros de precipitaciones, en el primer caso tenemos una probabilidad de ocurrencia de un 80%, es decir, 8 de cada 10 años vamos a lograr el objetivo, ¿no?, o vamos a recargar el perfil del suelo para la siembra del cultivo de verano. Si lo hacemos en octubre, solamente el 54% de probabilidad tenemos de ocurrencia de esos 100 milímetros, y fíjense si, digamos, retrasamos mucho la fecha de secado de esos cultivos de cobertura, digamos, ya ese cultivo de cosecha de verano, digamos, la probabilidad de éxito es casi nula, ¿no? Es decir, 1 de cada 10 años podemos tener vamos a tener rendimientos promedios para la región. Por eso es importante tener en la cabeza, ¿no?, la dinámica de agua y cómo es la ocurrencia y distribución de las precipitaciones en cada región. En el caso de la región nuestra, la semiárida, sería esta situación que les muestro en este gráfico. Ese consumo por parte de los cultivos de cobertura, ese costo hídrico que les mostraba de 11 a 37 milímetros, bueno, ese costo hídrico en realidad se tradujo en un aporte de biomasa, en el caso del centeno y centeno vicia, de unos 8.000 kilos, 8.500 kilos de materia seca por hectárea. En el caso de avena y avena vicia, esa producción fue de unos 6.400 kilos, y vicia, digamos, fue la que menos cantidad de materia seca total produjo, de alrededor de unos 5.300 kilos, mientras que el barbecho, a partir de algunas malezas, principalmente gramíneas, ryegrass y avena fatua, que se generaron durante el último periodo de barbecho, digamos, produjeron unos 4.400 kilos de materia seca. Es decir, un costo hídrico de 37-40 milímetros en el caso del centeno, o centeno vicia, digamos, se traduce en o duplica la cantidad de materia seca producida en esa situación, comparado con el barbecho. Vimos que el centeno fue más eficiente para producir dicha materia seca por milímetro de agua consumido, y esa mayor producción de materia seca de los diferentes cultivos de servicios, digamos, se tradujo en una mayor eficiencia en el almacenamiento de agua posterior a la supresión de esos cultivos. Esa eficiencia fue entre un 21 a un 58% superior a la condición de barbecho. En el caso del maíz, bueno, la productividad estuvo más condicionada por la disponibilidad hídrica durante el cultivo de servicio, durante el cultivo de verano, más que por los tratamientos en sí, ¿no? Fue independientemente de los tratamientos, ya que vimos que las diferencias que existían eran muy escasas. Y acá podemos ver a modo de ejemplo cómo fue la dinámica del agua disponible desde la siembra del cultivo de verano, ¿no?, el 15 de noviembre, cómo teníamos el perfil, ¿no? Teníamos unos 100, 110 milímetros, en el caso del barbecho y la vicia, que eran los tratamientos con mayor contenido de agua útil almacenada al momento de la siembra, y el caso del centeno, teníamos unos 90 milímetros de agua almacenados. Fíjense cómo fue, digamos, cayendo esos valores de agua disponible en el perfil del suelo conforme iba pasando los días, ¿no? Es decir, si bien ocurrieron precipitaciones, por ahí unas precipitaciones importantes en fines de diciembre, de unos 43 milímetros,
El resto de las precipitaciones fueron muy escasas y, por ejemplo, en el caso de enero y febrero, por ejemplo, en enero tenemos 23 milímetros, pero yo las junté para, digamos, no tener tantos números en este gráfico, pero en realidad fueron lluvias repartidas entre 4 o 5 milímetros que realmente son, o no son significativas para ese cultivo de maíz, ¿no? Y, digamos, en febrero siguió la misma situación en la cual teníamos acumulados hasta el momento de terminación de esa materia seca de unos 10 milímetros de agua de precipitación. Bien, eso es todo lo que les quería mostrar. Estos son algunas fotos tomadas en diferentes momentos. No quiero dejar de agradecer a... No soy, si bien soy yo la cara visible, atrás de todo esto hay mucha gente trabajando, digamos, desde estudiantes en el último año de su carrera de ingeniería agronómica, hasta técnicos, cuerpo docente de la cátedra, ¿no? Que coopera tanto en el mantenimiento como en las determinaciones que se hacen tanto a campo como a laboratorio. Así que agradecerles por su colaboración. Y también agradecer, bueno, a toda la organización del Congreso por darme la oportunidad de presentar los datos obtenidos hasta este momento. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Matías, impecable. 32. Tenemos algunas preguntas, así que Bien. prepárate. A ver, hay algunas de pastoreo, ahí apelá a tu conocimiento. ¿Cómo manejan el remanente en el pastoreo del cultivo de servicio para lograr un buen rebrote y acumulación de materia seca? Bien. O sea, ¿cómo lo diseñaron al pastoreo? Es un temita en un ensayo, pero bueno, ¿cuál era la idea en el principio? La idea es, digamos, hizo un único pastoreo, digamos, el año dio solamente para hacer un solo pastoreo en este primer año de evaluación. Por el tema que no se sembró en la fecha óptima, ¿no? Se sembró a fines de abril, es decir, tuvo un escaso desarrollo esos cultivos, lo cual permitió un pastoreo fines de septiembre, principios de octubre, como les mostraba en las fotos. La idea era, digamos, hacer un pastoreo de modo tal de dejar al menos unos 2.000 kilos de materia seca remanente al momento de supresión, de hecho, de esos cultivos, de modo tal de tener al momento del secado un 30 o un poquito más de % de cobertura sobre el suelo. Digamos, ese era, digamos, el objetivo, ¿no? Dejar esa cobertura para mantener, digamos, uno de los pilares fundamentales de agricultura y conservación, ¿no? Que son un 30% de cobertura, que para la región más o menos anda alrededor de unos 2.000, 2.500 kilos de materia seca sobre el suelo. Bien, hay una pregunta si no hubo ningún problema de intoxicación en el pastoreo de vicia. No, digamos, es un ensayo, digamos, las parcelas son de unos 300, 400 metros cuadrados, es decir, es un pastoreo intensivo de creo que 1 o 2 días, es decir, entraron los animales, consumieron y salieron, es decir, no hubo tiempo tampoco para generar intoxicación. De todos modos, en el campo, digamos, se hacen cultivos o verdeos de invierno a base de vicia y, digamos, no ha existido problemas de intoxicación que yo conozca. Bien. En sistemas intensificados con cultivo de servicio, ¿cómo pensás o cómo te parece que se puede manejar el exceso de rastrojos considerando que en la zona la tasa de descomposición es baja? Digamos, se ve que piensa que habiendo tanto rastrojo puede haber problemas para la siembra del cultivo de gruesa posterior. Mirá, por ejemplo, en el caso Centeno, esto se hizo, no lo comenté, pero en el campo se cuenta con una sembradora de fina, digamos, ese ensayo, digamos, se sembró con una sembradora de fina. Y al momento de la siembra, digamos, no hubo mayores complicaciones con ese rastrojo, más que nada el rastrojo de Centeno, que es un rastrojo, digamos, lignificado, encañado ya,
digamos, no hubo mayores inconvenientes al momento de realizar la siembra. En cuanto a la acumulación de rastrojos, fíjense que yo les mostraba ahí entre el momento de la supresión del cultivo de servicio, que alrededor tenía unos 4.000, 5.000 kilos de materia seca. Fíjense que al momento de la siembra del cultivo el cultivo de maíz, esa materia seca, digamos, se redujo significativamente. Por lo tanto, hay una descomposición de esos residuos, la cual, digamos, a través de la descomposición, digamos, no se vio afectada la siembra del cultivo de maíz en estas condiciones, ¿no? Bien. Nos preguntan si la retención de agua en esos 45 días de barbecho, digamos, desde el día de quemado hasta el día de siembra del maíz, esa retención es sin pastorear o en pastoreo, digamos, o viste los mismos efectos sobre pastoreado o no pastoreado. No, ahí le mostré, digamos, la situación no pastoreada. La situación pastoreada digamos, no llegamos a hacer las determinaciones. Posiblemente el efecto no sea tan significativo como en la situación pastoreada debido a la menor acumulación de materia seca. Esas mayores eficiencias es en el caso de utilizado como cultivo de cobertura, ¿no? Sin ninguna remoción de forraje. Bien. Alguien pregunta, ¿por qué es tan baja la eficiencia hídrica en 45 días en la combinación centeno-vicia, considerando que era una de las mayores biomasas logradas tanto aérea como subterránea? En el caso, sí. Entiendo que considera que podría haber rendido más el cultivo de gruesa sobre este cultivo que tuvo mejor eficiencia hídrica. Pero... digamos, el centeno vicia, si bien tuvo mayor producción, la mayor producción fue en el caso del centeno, que fue después el que mayor eficiencia tuvo de acumulación de agua durante ese periodo de barbecho. Centeno vicia tuvo una producción de materia seca un poco inferior, pero bueno, no se vio reflejado en este caso en los milímetros de agua almacenados en el perfil. Por ahí las diferencias existen, pero no fueron tan notorias como en el caso de centeno. Digamos, si bien hubo producciones de materias secas bastante similares y el centeno vicia pudo tener una menor eficiencia, puede deberse a, qué sé yo, el momento de muestreo o el error por ahí también puede ser de algún muestreo en esa situación de centeno vicia, pero en general lo que vimos que al aumentar, no tomando así cada tratamiento en específico, vimos que el aumento de materia seca se ve traducido en una mejor eficiencia. Pero fíjense que la curva, digamos, tiene una dispersión, que esa dispersión puede ser porque en el caso del centeno vicia tuvo una menor eficiencia. Pero en realidad vimos en general un aumento a medida que teníamos mayor producción de materia seca acumulada al momento de la supresión. Bien. O al momento de la siembra de cultivo de maíz. Tengo una que por ahí no es de tu zona, pero seguramente la observación la hiciste, y de hecho lo comentaste, con el tema del control de malezas. Que en un momento comentás que en el barbecho, que era un barbecho, digamos, tenías biomasa por haber malezas resistentes. ¿Cómo viste las parcelas donde había cultivo de servicio en cuanto a la cantidad de malezas versus la parcela de barbecho largo de 10 meses? Bien. De eso hay datos, digamos, yo no están todavía procesados, digamos, hay varios grupos trabajando sobre esos ensayos, uno de los cuales es tasa de aparición de malezas en los diferentes tratamientos a lo largo de todo el ciclo de ese barbecho largo, en el caso del barbecho convencional. Lo que se vio fue que en el caso de los cultivos de servicios hubo, si bien en el suelo, en el campo no existen hasta el momento malezas resistentes,
como en otros campos de la región, vimos que hubo un mayor crecimiento y desarrollo en el caso del barbecho convencional con respecto al cultivo de servicio. Otra cosa que por ahí empezamos a modificar este año es mantener ese barbecho, digamos, en condiciones más limpias, es decir, que no haya un desarrollo de malezas durante ese barbecho. En el primer año lo que se consideró es, por ahí, de utilizar, ¿no?, la aparición espontánea de estas gramíneas, también utilizarlo como cultivo de servicio, un cultivo de servicio natural. Pero bueno, ya este año se hizo un control más estricto de dichas malezas. Obviamente, como te comentaba, hubo un mayor desarrollo y crecimiento de las malezas en el caso del barbecho convencional en comparación con los cultivos de servicios, y después eso también se vio al inicio del cultivo de verano, el cultivo de maíz, en la cual, en el caso, por ejemplo, de barbecho y vicia, que tuvo una menor producción de materia seca, la aparición de malezas de verano también fue más abundante en esos dos tratamientos en relación a aquellos cultivos de servicios con gramíneas. En una primera etapa, ¿no? Sí, sí. Tenemos otras dos preguntas más. Dice, quería consultarte si estimaron un valor umbral de precipitaciones y el momento de ocurrencia para tener éxito en los cultivos de servicio y el posterior cultivo de maíz. Me parece que está respondida en la gráfica de frecuencia, ¿no? La Sí, posibilidad de digamos, recarga del perfil que tenés según los datos históricos, ¿no? Para esta región, digamos, es fundamental trabajar con los datos de precipitaciones por el motivo de que son escasas y, digamos, se corre mucho riesgo que al atrasar la fecha de secado de esos cultivos se fracase el cultivo siguiente. Para mí lo más recomendable sería sembrarlo lo antes posible y que secarlo, digamos, siempre y cuando cumpla el objetivo por el cual se utilizó, secarlo lo antes posible. Fíjense que secándolo en principios de septiembre y en las condiciones que quedó el suelo en contenido hídrico, vemos que, digamos, va a recomponer o digamos, reponer el agua consumida, ¿no? Lo vimos en un 80% de probabilidad de ocurrencia. A medida que vamos a atrasar la fecha de quemado, ya que, por ejemplo, queremos mayor generación de materia seca, o en el caso de vicia queremos una mayor fijación biológica de nitrógeno, bueno, ahí vamos a correr el riesgo de que ese exceso o esa mayor producción de materia seca se traduzca en un mayor consumo hídrico y una menor probabilidad de recarga del perfil al momento de la siembra del cultivo de verano. Sí, con respecto a eso, ahí te quería hacer un comentario. La Regional Necochea planteó un ensayo el año pasado, dijeron, ¿qué pasa si lo sembramos a fin de enero, o tipo 20, 25 de enero, centeno vicia, o sobre todo vicia, para tratar de acumular la mayor cantidad de materia seca posible? En general la vicia no se te pasa, entras al invierno con más crecimiento y lo podés quemar antes, precisamente como decís. O sea, ¿creen que una línea puede ser por ese lado? O sea, ya que el cultivo anterior, el de fina, deja el campo en diciembre y por ahí tenés alguna lluvia, por ahí plantear una siembra de fin de enero a ver qué pasa y poder llegar más tranquilo al quemado de septiembre con más materia seca. No sé qué opinás con eso. Sería lo ideal. El tema que acá también los veranos no son muy abundantes en precipitaciones. Yo les mostraba ahí las precipitaciones del mes de enero y febrero de este año, fueron de 23 milímetros en el mes de enero, distribuida en precipitaciones de 4, 5, 10 milímetros, la más grande, y 10 milímetros en febrero. Es decir, en esas condiciones, largarse a sembrar el cultivo de servicio, digamos, hay una alta probabilidad de que fracase. Si las condiciones climáticas permiten hacer una siembra en fines de enero, principio de febrero, sería lo ideal. Más que nada, por ejemplo, para vicia, porque todavía no estamos, hay altas temperaturas, esa vicia va a desarrollar rápidamente y va, digamos, generar una
una gran producción de materia seca, la cual no vimos reflejada en este caso, ¿por qué? Porque no pudimos sembrarla en la fecha que pretendíamos. Recién la pudimos sembrar a fines de abril, ya estábamos en otoño, temperaturas bajas, es decir, esa vicia durante todo el transcurso del invierno se mantuvo quieta, es decir, no hubo una gran producción de materia seca, y recién cuando empezó a querer, digamos, despegar, digamos, tuvimos que quemarla por el tema de que se nos atrasaba mucho la fecha de secado. Es decir, si es posible sembrarlo en fines de enero, principios de febrero, sería lo ideal. Acá en la zona también se ha probado en muchos casos la siembra aérea o la siembra de cultivo de servicios, pero bueno, digamos, ha habido resultados muy, muy dispares. En algunos casos, digamos, directamente no se generó el cultivo, no se implantó correctamente, y en otros casos directamente no germinó, no se estableció. Ya te digo, por las condiciones, digamos, de extrema sequía muy comunes en los últimos veranos en esta región. Bien. Bueno, había una última pregunta, que es si probaron con sorgo en la rotación. La tenemos que responder rápido porque estamos cerrando la charla antes de entregarla. ¿Sorgo para qué? ¿Sorgo granífero o sorgo para...? No, sorgo en vez de maíz. No, pues, digamos, en la zona... Por su resistencia a la sequía habla, ¿no? Exactamente, sí. En la zona, digamos, es más común el cultivo sorgo, sorgo forrajero, sorgo granífero, que el cultivo de maíz, en la zona en la cual se realizó el ensayo, más que nada por la escasez de precipitaciones. No se probó, pero bueno, puede, digamos, en algún momento cambiar, hacer el cambio entre maíz y sorgo para ver, digamos, por ahí sí podemos ver alguna otra diferencia a favor de los cultivos de servicios, con una mayor resistencia del sorgo en la región a ese estrés hídrico. Pero no, en el ensayo solamente este es el primer año. Ahora se está llevando a cabo, bueno, estas fotos que vemos acá son fotos de este segundo año de ensayos, en la cual ya se está por, digamos, hacer el primer pastoreo, y la idea es quemarlo anticipadamente, quemarlo unos 15, 20 días antes en comparación al año anterior. Pero bueno, todavía no sabemos si vamos a sembrar maíz o, bueno, podemos sembrar también otro cultivo, puede ser también mijo o moa también, que se usa en la región. Perfecto. Bueno, les agradecemos la participación, las preguntas a todos los participantes, los que han escuchado la charla. Le damos las gracias a Matías por su capacitación y, bueno, sigan en el Congreso. Saludos. Muchas gracias a todos.